Buenas noches y bienvenidos a las 8:45. Hoy es el día viernes 25 de marzo del año 2011. Estamos listos para pasar revista a todos los entrevistadores respecto de los hechos más relevantes de esta semana laboral. Arranco dándole la bienvenida a mis compañeras, quienes me acompañan el día de hoy. Buenas noches, Tina Fernández. Hola, ¿cómo están? Hola, Buenas Dina. noches, Claudia Méndez Cerreza. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenida, Paola Hurtado. Entre Mujeres te veas, Juan Luis. Entre Mujeres te veas hoy. Bendito. Sí, así es. Pedro Trujillo se encuentra de viaje, está en Europa, no nos acompaña el día de hoy. Estamos listos para iniciar esta discusión. Listísimos. Proponga usted, Paola Hurtado, ¿con qué tema arrancamos? Salvador Gándara, Juan Luis. Salvador Gándara. La captura, a ver, 5 ministros de gobernación ha tenido la administración de Álvaro Colón. A 3 les han girado órdenes de captura. Uno de ellos no llegó a la cárcel, sino se fue bajo arresto domiciliario. 2 se encuentran presos, aunque debemos decir que Salvador Gándara no ha ido a prisión por un delito cometido en el ejercicio de el cargo de ministro de Gobernación. Porque es presunto lavado de dinero en la municipalidad de Villanueva. Exactamente, pero como alcalde de Villanueva, pero sí tiene cargos que se le ministro. están siguiendo durante su administración como ministro de Gobernación. Nos tomó por sorpresa la captura, al menos desde mi punto de vista, esa mañana en que, por ejemplo, acá en el noticiero empezamos a escuchar una posible captura, una caravana de vehículos yendo hacia tribunales, que iba a Villanueva, iba aquí a la capital. A mí me tomó por sorpresa, no sé si a ustedes. A mí también me sorprendió, pero me parece que es el tipo de acciones que vemos en un nuevo ministerio público, debo decir. Un ministerio público que empiezo a notar con más vehemencia, con más iniciativa, con más agilidad en ciertas cosas. Es el tipo de operativos a los que nos tienen acostumbrados ciertos fiscales que ahora están tomando relevancia notoriamente en el ministerio público. Y si puedo mencionar a uno, me parece Maynor Melgar, el nuevo secretario general del MP. Recuerden ustedes que la señora Gloria Porras salió porque fue nombrada por el presidente Colón como nueva magistrada constitucional. A mí me parece que este tipo de acciones vamos a verlas con bastante frecuencia. Muy temprano por la mañana capturan a Salvador Gándara cuando desde la ruta El Salvador iba hacia Villanueva. Él vive en Carretera El Salvador, iba a la municipalidad que administra. Yo creo que el más sorprendido era él. Si uno miraba el rostro de Salvador Gándara, pues yo creo que él también estaba bastante impresionado porque al fin, pues yo creo que él sí no se lo esperaba. Tal vez se lo esperaba porque había perdido la inmunidad el 8 de marzo. Sabía que iba a seguir avanzando la investigación, pero obviamente esa mañana sí lo tomó por sorpresa. Yo quiero hacer una observación sobre el origen de esta investigación y es que, si ustedes recuerdan, es la IVE quien lanza la alerta de los movimientos que surgen aparentemente dentro de la municipalidad de Villanueva. Hay varios cheques cuyo destino es una persona. De esa persona se depositan a quien funge como mensajero de la alcaldía de Villanueva, quien nos cobra en efectivo, y luego este mensajero realiza esas compras. Es un caso que proviene directamente de, como dicen los gringos, seguir el dinero. Ahora falta escuchar cuál va a ser el argumento de defensa de Salvador Gándara, porque creo que debemos escuchar cuál es su punto de defensa sobre esto. Pero a mí me gustaría hacer una acotación. El año pasado yo fui a la fiscalía que llevaba ese caso por la investigación de IVE, y el fiscal se encogió de hombros y me dijo, no sé por qué ese caso está estancado. Había un procedimiento ahí que tenía que nombrarse no recuerdo ahorita la figura, pero había un procedimiento ahí estancado de meses. Y eso le estamos hablando de hace un año. Y de repente vemos que los 2 procesos contra Salvador Gándara avanzan muy diligentemente, y yo creería que el otro, por el de los vehículos blindados, estará también ya por terminar en lo mismo, en que se autorice una orden de captura, aunque él ya esté detenido. Yo noto que la Intendencia de Verificación Especial ofrece información no precisamente de todos los personajes políticos o de todas las personas políticamente expuestas, sino ofrece sobre todo de aquellos que suelen caer en desgracia o que van cayendo en desgracia con respecto del poder formal. En este caso, trata de decir que hay un sesgo ahí. Pues yo quiero decir que sí hay un sesgo, porque en las investigaciones uno ve, por ejemplo, que hay muchísimos diputados y que hay muchísimos funcionarios. Pues, por favor, Claudia, se están realizando ¿cuántas compras? Más de 5 millardos de quetzales en compras del gobierno, por medio del estado de calamidad, por procesos de excepción. ¿Vamos a creer que la Intendencia de Verificación Especial no encuentra pero ni un depósito sospechoso en personajes políticamente expuestas? Por favor. Y permíteme agregar una cuestión también. Yo recuerdo que, de hecho, fue el ministro Bielman, que también está preso en estos momentos.
Bueno, no preso, está en bajo arresto domiciliario. Bajo arresto domiciliario, pero él en algún momento comentó que con esta ley que le obliga a los bancos a reportar las transacciones mayores de, creo que es de las transacciones en efectivo, por encima de los $10,000. Creo que son $3,000 ahora. $3,000 ahora, cambió, en ese ahora. entonces eran 10,000 y él decía que había una cantidad enorme de transacciones que los bancos reportaban todos los días. Y la IBE, yo digo, desde entonces, ¿dónde están sus investigaciones sobre esas transacciones sospechosas? Solo vemos de repente, así sacadas con pinzas, algunas que parecen tener algún interés político. Y yo quisiera también decir que justo ocurre la captura de Gándara en medio del torbellino de esta semana del divorcio, y a pesar de la relevancia, pues no le quitó el aire al problema del divorcio. Yo quisiera dejar dos preguntas antes de que votemos este tema. Salvador Gándara fue secretario de Coordinación de la Presidencia y se supo que era un hombre de mucha confianza de Sandra Torres de Colón. No estamos seguros si perdió el favor de ella, pero al menos ya no pertenece al partido oficial. ¿Creen ustedes que va a tener personas que intercedan por él en este proceso? Y la otra que quería dejar también es, yo lo puse en el Facebook y ahora lo pongo acá, ¿qué análisis podemos dar que de 5 ministros hay 2 en la cárcel, otro que también tuvo orden de captura, no lo vemos en otras dependencias del Estado, uno y un está ministro muerto. más muerto con indicios de que su muerte no fue a causa de un accidente y otro más está ocupando el cargo? A ver, yo quisiera tomar el primero... Un poco más hacia atrás y mencionar, añadir a la lista de Paola que también recuerden ustedes, Byron Barrientos, ministro de Gobernación durante el gobierno de Alfonso Carlos Portillo. Bielman también en severas dificultades. No cabe duda que la cartera del Interior es la más sensible de este tipo de problemas. La más sensible, la menos controlada, la que menos... Solo que con diferencias, ¿verdad? A ver, el señor Bielman se encuentra siguiendo proceso por un caso de ejecuciones extrajudiciales. Todos los otros casos que hemos mencionado se refieren a mal manejo, mal uso o abuso incluso de fondos públicos. Bajo el título de delitos de vida, delitos de dinero. Yo quisiera hablar, a ver, a partir de lo que dijo Paola respecto a Salvador Gándara y al poder político que llegó a concentrar. ¿Cómo llega Salvador Gándara a convertirse en un cuadro de relevancia para el gobierno? ¿O por qué cobra influencia en el gobierno? Yo creo que hay que explicar cómo funciona nuestro sistema político. Un candidato a la presidencia, los partidos políticos en Guatemala son meramente vehículos electorales, que normalmente lo que hacen o procuran hacer es integrar organización legal en los municipios y departamentos indispensables para conseguir la ficha legal. Una vez que lo tienen, tratan de desarrollar una maquinaria electoral para llevar a su candidato a la presidencia. Suelen ser nuestros partidos políticos partidos que se organizan alrededor de la ambición de una persona por acceder al poder. Pero este tipo de esfuerzos no significa que los partidos salgan verdaderamente a formar cuadros y a persuadir personas adentro de cada municipio. En muchas ocasiones cooptan a alcaldes que sí son personas que tienen ya una maquinaria electoral construida en su municipio, indispensable para que ellos puedan ser electos, los cooptan para que se elijan ellos como candidatos, como alcaldes, y ayuden al candidato a la presidencia a llegar. Salvador Gándara fue uno de esos alcaldes que ayudó a Álvaro Colón en la primera y en la segunda vuelta del periodo pasado, a pesar de que él era unionista. Él salió del unionismo poquito antes de que terminara la campaña electoral y fueran las elecciones.